El alimento es lo exterior interiorizado y la calidad de los alimentos consumidos tendrá invariablemente una influencia en el estado del organismo. Así describe los alimentos en su web www.forésperez.com. Nuestro siguiente invitado, el que conocen todos ustedes, es el doctor Jordi Forés, presidente de la Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia. Doctor Forés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Como siempre, la importancia fundamental de lo que comemos. Es imprescindible. Y sobre todo en cualquier tipo de patología, pero principalmente en el tema que nos aborda hoy, que es cáncer y alimentación. Sí. Creemos importantísimo, tal como se hace ya en otros países como en Estados Unidos o como Alemania, compaginar sea un tratamiento con medicina convencional, sea un tratamiento con medicinas alternativas. Cualquier paciente con cáncer actualmente se puede beneficiar muchísimo si hacemos una alimentación adecuada para él, que pueda no solo luchar contra la enfermedad, esta odiosa enfermedad, sino que además le pueda aliviar de todos los efectos secundarios que provoca la quimioterapia. También nos acompaña la doctora María Pérez. Siempre hablamos de Forés Pérez. Está el doctor Forés y está también la doctora Pérez, que es doctora en medicina y es especialista en medicina biológica y nutrición. Doctora Pérez, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias también por acompañarnos. Hablando, como dice el doctor Forés, de cáncer y alimentación, la alimentación también nos puede ayudar a prevenir, que siempre se dice que la medicina es mejor prevenir que curar, a prevenir la aparición de tumores malignos. Bueno, evidentemente siempre puede la alimentación previene no solo la enfermedad, sino cualquier otro estado de patología, ¿no? Como les explico a los pacientes de una manera muy sencillita, es como nuestro cuerpo es como si fuera un terreno que hay que cuidar, y en función de lo que nosotros le demos a ese terreno va a producir una serie de cosas buenas o menos buenas, teniendo en cuenta también la constitución de la persona, su temperamento, su condición. Lógicamente eso también nos permite ver en globalidad a la persona también un poco cuáles son las tendencias que esta persona tiene, incluso a la hora de poder padecer alguna patología. Eso también nos ayudamos mucho con el tema con la bioresonancia, y en función de eso pues podemos planificar una alimentación para que sea adecuada y justamente para mantenerlo en un estado de salud y lógicamente prevenir cualquier otra patología. Es decir, eso que hacemos todos los días, al menos un par de veces, que es comer, ¿no? Al menos comer y cenar, y las personas que van a un restaurante, que se dedican a mirar la carta, ese mirar la carta es mucho más que decir hoy como carne o como pescado, ¿no? Debería de ser muchísimo más, porque ya no es ya hemos aprendido todos, porque también la publicidad se ha encargado de bombardearnos, de hacernos creer que necesitamos una serie de nutrientes. Pues evidentemente las personas ya buscan información, incluso también vienen a la consulta pues para ver qué es lo que necesitan en cuanto a los componentes. Pero también es muy importante ver cuál es la calidad de los nutrientes, ya no solo si necesitamos proteínas o hidratos de carbono, sino de qué calidad son esas proteínas o los hidratos de carbono, qué nutrientes tienen, si están evidentemente llenos de tóxicos, pues que hoy en día pues casi todos están invadidos de pesticidas, bactericidas, fungicidas, etcétera, que eso está en el alimento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el organismo realmente no puede depurar toda esa cantidad de tóxicos añadidos a los alimentos. O sea que realmente habría que mirar un poquito más. Por eso es importante que, por ejemplo, los tratamientos con quimioterapia, que además nos están intoxicando para, por un lado, intentar vencer a la enfermedad y, por otro lado, pues también nos está intoxicando nuestro cuerpo, pues es muy importante vigilar sobre todo la alimentación. La alimentación para intentar eliminar estos tóxicos que es la quimioterapia, para mejorar todos estos efectos secundarios y para no intentar meter más a nuestro organismo pues los metales pesados, los productos tóxicos que ya de una forma más o menos normal pues en los alimentos que encontramos en la mayoría de los supermercados ya van incluidos en ellos. Por eso hemos de intentar buscar no solo los alimentos más biológicos y ecológicos que nos podemos encontrar, sino buscar alimentos de nuestra zona, no buscar alimentos que sean de otros continentes que estén fuera de temporada, y empezar a trazar un tipo de alimentación que sea mucho más suave, que sea mucho más alcalinizante para poder luchar contra este tipo de enfermedad. En el caso del cáncer, evidentemente el tumor se da siempre en un terreno que es ácido.
Y la quimioterapia acidifica, ¿no? Esto es importante porque tenemos que combatir justamente ese terreno, como te decía al principio. Entonces hay que eliminar una serie de alimentos. En general, en la medicina convencional, te dicen, ¿no? Te lo digo por pacientes, ¿no? Pues usted, le dice el oncólogo, ¿no? Pues no adelgace o no engorde o cosas así, pero no dan específicamente alimentos o una lista de alimentos, ¿no? Entonces es muy importante realmente saber qué alimentos hay que eliminar, porque para no dar de comer a la célula cancerígena. Claro. Esto es muy importante, y luego también para aliviar los efectos secundarios que produce no solamente el cáncer, sino también todos los medicamentos que se dan para luchar contra el cáncer. Cuando además siempre me cuentan que cuando hablamos de cáncer también se produce a nivel alimentario varios, por culpa de la quimioterapia, de la radioterapia, es decir, la gente pierde apetito por un lado, y por otro lado también cambian los sabores de los alimentos. Exacto. Es decir, alimentos que antes eran casi su plato preferido, pasan a rechazar directamente ese alimento, ¿no? Realmente es un trabajo muy bonito que tenemos cuando, por desgracia, nos vienen pacientes con este tipo de patología, sí, porque es intentar convencer al paciente que vamos a cambiar los hábitos de alimentación. Con esto lo que conseguimos es que con el tiempo nos vienen los pacientes que hemos conseguido estos cambios drásticos en la alimentación, y que nos vienen y nos dicen que el oncólogo le dice que no, que por favor que sigan comiendo lo de siempre, pero la enfermera, que es realmente la que está en el día a día en la guerra con la quimioterapia, con los pacientes, pues les dicen que no, que continúen con este tipo de alimentación, porque ven realmente la gran diferencia entre los pacientes que han cambiado sus hábitos con los que no los han podido cambiar. Y no solo lo ve en que tienen menos efectos secundarios, sino que aquellas náuseas, aquella pérdida de apetito, aquel cambio en los sabores no se da cuando hacen los cambios con este tipo de alimentación alcalinizante, donde el paciente puede ir comiendo, le saben bien los alimentos, no tienen náuseas, no tienen vómitos, y no solo eso, sino que el tratamiento le funciona muchísimo mejor. Por ejemplo, para que todo el mundo, perdón, doctor Pérez, se sitúe, ¿qué alimentos deberíamos prohibir totalmente cuando hablamos de un proceso oncológico, y cuáles son aquellos que deberíamos tratar de incluir al máximo en nuestra dieta? Mira, los alimentos que acidifican y que hay que quitarlos en una persona que tiene cáncer, que además su energía es muy débil, con lo cual hay que intentar darle alimentos que no gasten más energía, porque no tienen mucha. Están todo lo que son de origen animal, todos, sobre todo lo que son huevos, lácteos, carnes de todo tipo, y pescado, dependiendo del tipo de pescado y dependiendo también de la persona y dependiendo del tumor, ¿vale? Se puede dejar un poquito el pescado, pero depende, ya te digo, de la circunstancia. Pero lo que son las carnes, los huevos, los lácteos, hay que eliminarlos. Hay que eliminar todo lo que son azúcares refinados, harinas refinadas. Es muy importante eliminarlos. También es importante eliminar, y esto a lo mejor puede chocar, lo que es la fruta, porque la fruta, a pesar de que si lees cualquier libro en el que de alimentación para el cáncer, pues por ejemplo la carne está contemplada, y la fruta, pues como tiene tantos productos anticancerígenos, lo que pasa es que la fruta tiene una energía muy expansiva, y el tumor hay que intentar no expandirle. Entonces, a la larga, al tumor le gusta mucho el azúcar y le va mucho la marcha del azúcar, ¿no? Entonces hay que intentar cortar todo lo que son refinados y lo que son azúcares simples. Esto todo hay que eliminarlo, lo que es el chocolate, el café, el té, todo lo que acidifica, el alcohol. Pero dices, bueno, y claro, y entonces ¿qué como? ¿Qué nos queda? Efectivamente, pues bueno. Aquí entramos nosotros en intentar enseñar a los pacientes a través de cocineros o gente especialista en nutrición que no solo tenemos, sino que los podemos derivar, pues a aprender a cocinar otro tipo de alimentos no tan conocidos, como son las proteínas vegetales, como es el tofu, como es el seitán, cereales de buen origen, como puede ser la quinoa, el mijo. Sí, los cereales integrales realmente son hidratos de muy buena calidad, que lo que hacen es mantener, porque claro, el cuerpo necesita energía, y justamente más para vencer una enfermedad como es el cáncer, que gasta mucho. Que gasta muchísimo. Claro, además necesitas energía para combatir los efectos secundarios que te han metido. Es decir, que la energía se necesita, pero se necesita una energía lenta que no favorezca el cáncer,
sino todo lo contrario. Entonces ahí los cereales integrales, muy importante las algas, que no solamente vienen de Japón. Nosotros somos un país productor de algas que, bueno, pues a lo largo de los años nuestra cultura ha perdido. Tiene la ventaja las algas de que eliminan los metales pesados, o sea, y remineralizan. Fantástico. De hecho, bueno, es un alimento que es básico para las sesiones antes y después de la quimioterapia. Ten en cuenta que, por ejemplo, en muchos hospitales de Estados Unidos, cuando empiezas la quimioterapia y la radioterapia en pacientes oncológicos, pues muchos de ellos ya les empiezan a dar lo que es la alimentación macrobiótica. Nosotros hacemos una alimentación macrobiótica energética, como estaba hablando la doctora Pérez, que nosotros, además, al paciente, para que no se preocupe, ya le damos, pues de lunes a lunes, todo lo que tiene que comer, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Incluso con las recetas, para que no se haga un lío con este tipo de alimentos. No hay que pensar demasiado. Porque es complicado. Pero sí que es importante el concepto de que incluso ya muchas series de televisión que salen en distintos canales que todos conocemos, pues cuando a veces sale a un paciente que están haciendo quimio, pues me chocaba, ¿no? Pues que siempre había la frase, y dice, sabía que estás haciendo un tratamiento de quimioterapia porque te he visto comer las verduras, estás haciendo una dieta macrobiótica, porque ya se está asociando pues la enfermedad grave con este tipo de alimentación. Y es un poco el mensaje que queríamos dar a todos los oyentes de que no es tener que decidir entre un tipo de tratamiento u otro, es añadir, sumar una herramienta muy importante, que es aquella herramienta que lo que hace es eliminar las reservas energéticas del cáncer para que el cáncer por sí mismo se vaya extinguiendo sin necesidad de alargar el sufrimiento del paciente con estos tratamientos tan agresivos. Nadie duda esa frase de que somos lo que comemos. Ahora hablaban ustedes de una serie de alimentos que posiblemente no sean comidos con frecuencia. Entiendo que un paciente de cáncer va a utilizar estos tratamientos porque hay un problema de salud importante. Lo ideal en la prevención, usted que trabaja también en el área psicológica, doctora Pérez, lo ideal sería la prevención. ¿Es fácil a una persona de 30, 35, es decir, una persona ya adulta, que ya tiene unos hábitos alimentarios bastante arraigados, cambiarle esta mentalidad de alimentación? Bueno, realmente no es fácil. Estando sano, ¿eh? Sí. Estando sano, para seguir estando sano. Bueno, evidentemente cuando vienen a la consulta es porque realmente están preocupados, ya ¿no? tienen O algún quieren. problemilla, ¿no? No, a veces simplemente por suerte, ¿no? Hay algunas personas que ya vienen el hecho de decir, bueno, pues quiero saber cómo estoy o quiero saber bueno, cómo está mi organismo. La bioresonancia que hacemos en la consulta nos permite hacer ese chequeo, que realmente es fácil de realizar, no es agresivo y nos permite realmente ver cuál es la condición de esa persona. Con lo cual, o sea, no necesariamente necesitas estar enfermo, sino que la bioresonancia nos permite ver en qué condiciones, e incluso a veces aparece información de posibles patologías, incluso cancerígenas, que se pueden estar poniendo en marcha. De hecho, hacemos tumores todos los días, o sea, todos hacemos tumores, pero el propio cuerpo se encarga también de eliminarlos, ¿no? Las células no paran de ir creciendo. Efectivamente. Lo que conseguimos es pequeños cambios en pacientes que vienen, que son sanos, pacientes sanos que tienen una alimentación mediterránea. Conseguimos hacer algunas pequeñas modificaciones y al cabo del tiempo, conforme se van encontrando mejor, esto nos permite pues ir modificando poco a poco. Pero sí es cierto que es difícil cambiar la mentalidad, pero sí es cierto que cada vez la gente está más concienciada de comprar productos ecológicos, de comprar productos biológicos, de este producto es transgénico. Gracias a Dios, pues nos estamos concienciando y esto nos lleva a un cambio en los hábitos de cocinar. De todas las maneras, el cuerpo es muy agradecido y por muy pequeñitos cambios que hagamos, él nos recompensa. Reacciona bien. O sea, que a veces no hay que hacer cambios drásticos o que digamos, ay, qué horror, que voy a cambiar toda la alimentación. No, se trata de introducir poquito a poco otra serie de alimentos que hagan más rico nuestro menú a la hora de elegir, simplemente. Hay una web donde les informan de todo ello, es www.foresperez.com, todo junto, Centre de Medicina Homeopàtica y Biología Doctores Forés Pérez. Tienen consulta en Manresa, consulta en Barcelona. Les doy el teléfono de Barcelona, que es el 93200 8134. 93200 8134. Doctora Pérez, doctor Forés, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Hasta otro día.